vamos a ver el tema número 5 sobre el análisis y diseño de sistemas orientado a los objetos. ¿Qué vamos a ver dentro de este contenido? Pues lo que es el modelado orientado a objetos y lo que es UML. Entonces vamos a tener lo que es el objeto, clases y relaciones, y en UML vamos a ver lo que son los eventos, interfaces, paquetes, instancias, interacciones, diagramas estructurales, diagramas de clase, de componentes, de despliegue, lo que son los diagramas de componente, que son diagramas de caso de uso, de actividades, de interacción, secuencia, colaboración, estados, y pues existe una infinidad, obviamente solamente, bueno, más bien vamos a ver únicamente estos. Entonces, el análisis y el diseño orientado a objetos puede ofrecer una metodología que facilita los métodos lógicos, rápidos y detallados para crear sistemas que respondan a un panorama de negocios que está en evolución. Las técnicas orientadas a objetos funcionan bien en situaciones en las que los sistemas de información complicados pasan a través de un proceso continuo de mantenimiento, adaptación y rediseño. Entonces, ¿qué es el análisis y diseño de sistemas orientado a objetos? Bien, pues es una metodología diseñada para facilitar el desarrollo de sistemas que deben de cambiar con rapidez en respuesta a los entornos dinámicos. Esto es una definición que viene en el libro de Kendall y Kendall de bueno, más bien que el que se utiliza para la clase. Entonces, vamos a ver por qué usar la técnica orientada a objetos, cuáles son sus principios, ¿no? O qué ventajas tiene. Las ventajas que tiene es facilitar el continuo mantenimiento, la adaptación y diseño de los sistemas de información complejos, el reciclaje de partes de un programa, que también nos va a ayudar a reducir costos. Va a depender esta parte también de cómo es la estructura del programa y de la empresa, porque sí puede ayudarnos el reciclar ciertas partes del programa, porque obviamente reduciríamos costos de programadores, pero en ocasiones esto no solventa el problema al 100%, entonces debemos de ver la factibilidad técnica del proyecto para ver si es lo que nos conviene, ¿no? Porque posiblemente me sea más factible desarrollar desde cero a reutilizar partes del programa. Entonces también la modificación de un objeto pues va a implicar un mínimo impacto en los otros objetos. Entonces, ¿qué elementos se identifican? Bueno, pues aquí se identifican lo que son objetos, clases, relaciones, que puede ser herencia, y esto va muy relacionado a lo que ya es términos de programación. Entonces, un objeto, pues ahí tenemos, ¿no? Un perro. ¿Qué atributos tiene? Pues el nombre, color, raza, está hambriento, métodos, pues vamos a tener como ladrando, oliendo, buscando, meneando la cola, ¿sí? Son algunos ejemplos. Entonces, ¿qué son los objetos? Pues los objetos son personas, lugares o cosas relevantes para el sistema a analizar. Los sistemas orientados a objetos nos van a describir las entidades como objetos. Algunos objetos comunes son clientes, artículos, pedidos, etc. Y los objetos también pueden ser pantallas de GUI o áreas de texto en la pantalla. Como ejemplo, pues aquí tenemos otro perro con sus características como raza, color, estatura, edad, etcétera. Acciones posibles que puede realizar el perro: comer, dormir, sentarse, ladrar y algunas otras. Tenemos aquí las clases. ¿Qué son las clases? Pues es un grupo de elementos similares formados por objetos. Cada clase define los conjuntos de atributos compartidos y comportamientos que se encuentran en cada objeto de la clase. Hay que asignarle un nombre que la distinga de otras, y por lo general los objetos forman parte de un grupo de elementos similares conocido como clases. La intención de colocar elementos en clases no es nuevo.
Describir el mundo como algo compuesto de animales, vegetales, minerales es un ejemplo de clasificación. Entonces, la metodología científica incluye clases de animales como mamíferos y después divide estas clases en subclases, como animales que ponen huevos, mamíferos, marsupiales, ¿no? En este ejemplo tenemos aquí una clase que es vehículo, entonces de ahí vamos a tener subclase, que puede ser coche, moto o autobús, pudiera ser avión, o sea, todos los tipos de medios. Y de ahí, pues, lo que va a ser las divisiones, ¿no? De cada una de ellas. Ahora, tenemos la parte de herencia. ¿Qué es la herencia? Son atributos y métodos que se pasan de una clase a otra. Cuando ésta se crea a partir de uno existente, reduce la labor de programación al permitir el uso de objetos comunes. La clase puede tener hijos, es decir, se pueden crear una clase a partir de otra. Y en UML, la clase original o padre se conoce como la clase base. A la clase hija se le denomina clase derivada y podemos crear una clase derivada de tal forma que herede todos los atributos y comportamientos de la clase base. Sin embargo, una clase derivada puede tener atributos y comportamientos adicionales. Por ejemplo, podría haber una clase vehículo para una empresa de renta de automóviles que contenga atributos tales como tamaño, color y marca. ¿Cuáles son algunos términos en común que se pueden reutilizar? Pues eso nos va a ayudar a no comenzar desde el principio, usar algo ya existente, que es lo que les mencionaba. Podemos instanciar, que sería crear un objeto a partir de una clase. Entonces también se puede iniciar un estudiante, Ricardo Nava, de la clase etiquetada estudiante, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de una clase. La clase animal origina una clase herbívoro, carnívoro y omnívoro. Entonces tenemos aquí animal, herbívoro, carnívoro, omnívoro. Y pues aquí podemos tener distintos tipos de animales como conejo, león, hiena o el hombre. Entonces ahí tenemos clase, subclase y objeto. Bien, las características de una clase, pues tenemos nombre, atributos, métodos. Como en este ejemplo que tenemos el nombre de la clase, que es auto en renta, tenemos los atributos, que es el tamaño, el color, marca, modelo, y los métodos, que serían como las clases, rentar, devolver, reparar. Bien, este es un ejemplo de herencia. Tenemos una clase padre A con una propiedad A y un método A que podemos heredar a una clase hija, A1, donde podemos agregarla a propiedad A y el método A. Igual a la clase hija, pues le podemos heredar la propiedad y el método. Los podemos utilizar sí o no, o esto nos puede servir para inicializar algunas cosas. Tenemos ahí otro ejemplo donde tenemos una clase vehículo que le hereda a un auto y a un camión. Entonces, como ejemplo, un vehículo tiene tamaño, color, marca, modelo, si está disponible, tarifa por día, tarifa por semana, tarifa por milla y métodos como rentar, devolver, reparar y agregar nuevo. Entonces todos esos atributos se los puede heredar al auto y al camión. No es necesario que utilice todos, pero pues sí algunos. O como ejemplo se le pueden agregar más. Bien, vamos a ver lo que es el UML. UML, que es el Undefined Modeling Language.
que sería hacer modelos o hacer diagramas rápidos para poder entender, en este caso, pues el sistema. Entonces, en esta parte vamos a ver lo que son eventos, interfaces, paquetes, instancias e interacciones, diagramas estructurales, diagramas de clase, de componentes, de despliegue, diagramas de comportamiento, diagramas de caso de uso, de actividades, de interacción, secuencia, colaboración y de estado. Bien, para empezar, ¿qué es un UML? UML es un estándar en la industria para modelar sistemas orientados a objetos. Tiene un conjunto de herramientas para visualizar la construcción del sistema orientado a objetos y también consiste de cosas, relaciones y diagramas, como cosas, que son objetos, relaciones, que es lo que mantiene la unidad de las cosas, y los diagramas, que son los que vamos a desarrollar. Bien, esto es una vista general de UML y sus componentes entre cosas, relaciones y diagramas. Entonces, entre cosas, pues vamos a encontrar cosas estructurales, lo que serían clases, interfaces, colaboraciones, cosas de uso, clases activa, componentes, nodos. Vamos a encontrar cosas de comportamiento como interacciones o máquinas de estado, cosas de agrupamiento como paquetes y cosas de anotaciones como notas. En las relaciones tenemos lo que son las relaciones estructurales, que son dependencias, agregaciones, asociaciones, generalizaciones, y las relaciones de comportamiento, que son comunicar, incluir, extender y generalizar. En los diagramas nos vamos a encontrar diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. El primero son diagramas de clase, diagramas de componentes, diagramas de despliegue. El otro son diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, diagramas de estado y diagramas de actividad. Cada uno de ellos nos va a hacer, en el ejemplo, el primero, proveer la forma de crear modelos, describir la forma en la que funcionan las cosas, definir los límites, permitir escribir notas, unir cosas entre diagramas estructurales. Se usan diagramas comportamentales, describen las relaciones entre otras clases y describen las acciones entre otros actores. Bien, ¿cómo se desarrolla un UML, un diagrama UML? Más o menos el desarrollo sería así: empezar el análisis y diseño orientado a objetos, entonces dibujar diagramas de casos de uso, escribir escenarios de casos de uso, derivar diagramas de actividades en los casos de uso, desarrollar diagramas de secuencias, crear diagramas de clases, dibujar diagramas de estado, modificar los diagramas y desarrollar y documentar el sistema. En este caso, pues nos vamos a quedar únicamente en el desarrollo de los diagramas. Entonces tenemos, ¿cuáles son los diagramas UML más usados? Tenemos aquí un diagrama de casos de uso que describe la forma en la que se utiliza un sistema. Un escenario de casos de uso, aunque técnicamente no es un diagrama, este escenario es una articulación verbal de excepciones para el comportamiento principal descrito por el caso de uso principal. Un diagrama de actividad que ilustra el flujo de actividades en general. Cada caso de uso puede crear un diagrama de actividad. Los diagramas de secuencia, que son otros, muestran la secuencia de las actividades y las relaciones entre las clases. Cada caso de uso puede crear uno o más diagramas de secuencia. El diagrama de comunicación es la alternativa a un diagrama de secuencia.
el cual contiene la misma información pero enfatiza la comunicación en vez de la sincronización. Los diagramas de clases que muestran las clases y sus relaciones. Los diagramas de secuencia pues se utilizan junto a las tarjetas CRC para determinar las clases. El diagrama de generalización especifica gen o especificación. Es un derivado de diagramas de clase. Y los diagramas de estado que muestran las transiciones de estado. Cada clase puede crear un diagrama de estados, el cual es útil para determinar los métodos de la clase. ¿Cómo se modela un caso de uso? Pues el UML se basa fundamentalmente en una técnica de análisis orientado a objetos, conocida como modelado de casos de uso. Un modelo de casos de uso muestra una vista del sistema desde la perspectiva del usuario, por lo cual describe qué hace un sistema sin describir cómo lo hace. Podemos utilizar UML para analizar el modelo de casos de uso y derivar los objetos del sistema junto con sus interacciones entre sí con los usuarios del sistema. Al utilizar técnicas de UML podemos analizar con más detalle los objetos y sus interacciones para derivar su comportamiento, atributos y relaciones. Un caso de uso que provee a los desarrolladores un panorama sobre lo que desean los usuarios está libre de detalles técnicos o de implementación y podemos pensar en un caso de uso como una secuencia de transiciones en un sistema. El modelo de casos de uso se basa en las interacciones y relaciones de los casos de uso individuales. Un caso de uso siempre describe tres cosas: un actor que inicia un evento, el evento que desencadena un caso de uso y el caso de uso que realiza las acciones desencadenadas por el evento. En un caso de uso, un actor que utiliza el sistema inicia un evento que a su vez genera una serie relacionada de interacciones en el sistema. Los casos de uso se utilizan para documentar una transacción o un evento individual. Se produce un evento en el sistema el cual ocurre en un tiempo y lugar específico para provocar que el sistema haga algo. Y pues tenemos aquí un ejemplo de un diagrama UML que demuestra cómo cada diagrama conduce al desarrollo de otros diagramas UML, ¿no? Entonces pues tenemos aquí un diagrama sencillo que es un diagrama de caso de uso. Luego tenemos un diagrama de actividad, un escenario de caso de uso. Tenemos un diagrama de clases, diagrama de secuencias, diagramas de comunicación, diagramas de estados, que estos son los que se van a ver después. Y les muestro a continuación el diagrama completo. Entonces, este diagrama es una vista general de los diagramas de UML que muestran cómo cada diagrama conduce al desarrollo de otros diagramas UML. Entonces, como conclusión, podemos decir que esto son algunos diagramas de cómo se van a hacer pues, los demás diagramas. Bien, modelado de casos de uso. Entonces, para modelar, pues hay que describir qué hace un sistema sin describir cómo lo hace. Hay que presentar al sistema desde la perspectiva de un usuario fuera de él. También nos va a ayudar a definir los requerimientos del sistema, proveer un medio de comunicación entre el equipo de negocio y de desarrollo y particiona el sistema en comportamientos, servicios y respuestas importantes para los usuarios. También pues va a consistir en un flujo de eventos que describen el comportamiento estándar del sistema, donde existe un actor que es el rol específico de usuario del sistema, empleado, cliente de la empresa, un humano, otro sistema, un teclado, una conexión web, etc. Y un evento que es la entrada para el sistema que ocurre a una hora y un lugar determinado y provoca que el sistema haga algo.
Tiene una dinámica, el actor inicia un evento, el evento desencadena un caso de uso y el caso de uso realiza las acciones desencadenadas por el evento. Tenemos aquí un diagrama que es un diagrama de caso de uso. Este es un registro de estudiante donde estamos viendo que pues tenemos estudiante, el estudiante se agrega, hay un registro, pues el estudiante se quiere registrar, hay que verificar la identidad, hay que inscribirse en la clase, hay que comprar libros de texto, hay que transferir los créditos, cambiar de información de estudiante, ver información del estudiante. Entonces, este caso de uso, agregar estudiante, no indica cómo agregar estudiantes, el método de implementación. Los estudiantes se pueden agregar en persona a través de web mediante el uso del teléfono de tonos o a través de una combinación de todos estos métodos. El caso de uso agregar estudiante incluye el caso de cómo verificar identidad y para verificar la identidad del estudiante, pues el caso de uso comprar libro de texto extiende el caso de uso inscribirse en clase y puede formar parte de un sistema para inscribir a los estudiantes en un curso en línea. Tal vez parezca que el caso de uso cambia información de un estudiante fuera, más bien, tal vez parezca que el caso de uso cambiar información de estudiante fuera una característica menor del sistema y no debería incluirse en el diagrama de casos de uso. Pero como esta información cambia con frecuencia, la administración tiene mucho interés en permitir a los estudiantes cambiar su propia información personal. Y el hecho de que los administradores consideren esta parte importante no solo justifica, sino también exige que se elabore un caso de uso. Y pues también aquí el caso de uso que sería pues el formato, ¿no? Que puede ser en papel o ya puede ser en una web donde podamos estar cambiando o modificando la información, ¿no? Agregando, modificando, cambiando. Este es un cómo se relacionan los comportamientos para que a la hora de hacer los diagramas lo tengan bien claro, ¿no? Esta parte. Este símbolo que es una línea lo que hace es comunicar y para conectar un actor con un caso de uso se utiliza una línea sin puntas. Incluye, que es una línea punteada con flecha. Un caso de uso contiene un comportamiento común para más de un caso de uso. La flecha apunta al caso de uso común y extiende sería un caso de uso distinto. Un caso de uso distinto maneja las excepciones del caso de uso básico. La flecha apunta del caso de uso extendido al básico y el otro generaliza. Una cosa de UML es más general que otra cosa y la flecha pues apunta a la cosa en general. Y tenemos aquí ejemplos, ¿no? El estudiante, que es el actor, pues lo que se hace es inscribirse en el curso. Y para cuotas de estudiante tenemos aquí lo que se incluye inscribir en el curso, hacer arreglos del hospedaje, que sería inclusión, una relación de inclusión. Luego tenemos una relación de generalización, estudiante de medio tiempo a estudiante, y una relación de extensión donde seguro médico de estudiante a pagar cuotas de extensión, ¿no? Ahora, la creación de estos diagramas requiere pedir a los usuarios una lista de todo lo que el sistema debe de hacer por ellos, anotar los involucrados con cada caso de uso y las responsabilidades o servicios que el caso de uso debe proveer a los actores o a los otros sistemas, y usar el DFD para un caso de uso. Las entidades externas son los actores principales. Entonces, revisar si puede hacer otros casos de uso a partir del existente.
Entonces tenemos aquí el cómo planear una conferencia, ¿no? Tenemos un proveedor de alimentos, planear la provisión de alimentos, presidente de la conferencia, organizar orador, orador principal, un orador secundario, revisar el cuarto, reservación del hotel, participante, ¿no? Entonces es un caso de uso. Este sería un diagrama de actividad. Entonces donde tenemos la actividad que es más conocido por nosotros, esta parte, y pues este diagrama va de la actividad a una condición, si esto sí, si no, no. Entonces son actividades, fusiones y hasta que finaliza el diagrama. Entonces, los diagramas de actividades se usan cuando ayude a comprender las actividades de un caso de uso, el flujo de control sea complejo, exista la necesidad de modelar un flujo de trabajo y haya que mostrar todos los escenarios. Este sería un diagrama de secuencia, un diagrama de lectura y vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Que pues, a veces no queda muy claro. Este ejemplo, ¿no? Que es, a lo mejor a ustedes no les tocó, tal vez sí, pero este es el juego de buscaminas. Entonces, ¿qué caso de uso identificas? Pues uno, hay que iniciar una nueva partida. Hay que descubrir una casilla. Y debemos marcar una casilla. Pero ¿quién realiza todos estos casos de uso? El que realiza estos casos de uso es el usuario o la persona que está jugando. Entonces, ¿cómo haría un diagrama? Sencillo, ¿no? En este caso no lleva flechas. Simplemente van las líneas. Entonces, ¿qué hace el actor? Pues iniciar la partida, descubrir una casilla y marcar una casilla. Esto nos va a llevar a que el actor, alguien o algo externo al sistema, que interactúa con el desempeño de un rol. Un caso de uso siempre es iniciado por un actor externo. Luego tenemos la asociación, que sería pues la participación de este actor hacia los casos de uso. Todo esto que está encerrado en color amarillo sería el caso de uso, que sería una interacción entre actores y el sistema que produce un resultado observable del valor para un actor. Y todo el recuadro que está aquí alrededor sería el límite del sistema. Agrupa casos de usos dentro de un sistema, útil cuando tenemos varios sistemas o subsistemas. Bien, entonces ese fue un ejemplo. Este es otro ejemplo. Bien, este juego se llama Sokoban. Es un juego de varios niveles. Cada nivel está compuesto por un jugador, cajas, repisas y muros. El objetivo del jugador es empujar todas las cajas sobre las repisas. Y cuando esto sucede, el jugador pasa al siguiente nivel. Entonces, para mover una caja, el jugador debe colocarse al lado y empujarla. Si la casilla hacia la que está empujando la caja está libre, la caja se moverá. Si el jugador se queda bloqueado, es decir, no puede terminar el nivel, puede reiniciar el nivel perdiendo una vida. Y cuando el jugador pierde todas sus vidas, la partida termina. Entonces, ¿cómo haríamos esa parte? Tenemos a nuestro actor, inicia la partida, mueve el jugador. Esto nos da aquí un escenario que sería mover la caja. Entonces el usuario puede reiniciar la partida o terminar la partida. Pero también se puede cargar un nivel, depende de estas partes, ¿no? Y continuamos. Entonces, tenemos también otras relaciones que son las de actor-actor y con los casos de uso. Ejemplo, actor-actor. Deseamos un tercer actor, catalogador, cuya misión sea catalogar retablos y excavaciones de la misma manera que un pintor o un arqueólogo.
Entonces, como actores tenemos un pintor y un arqueólogo. ¿Qué hace uno? Buscar restauraciones de retablos y el otro busca excavaciones arqueológicas. ¿Cuáles serían las alternativas? Repetir los casos de uso para el actor catalogador y añadir al actor catalogador. Entonces, ahora tendríamos un diagrama UML con 3 actores. ¿Es posible? Sí. Definir al actor catalogador como una extensión de los actores pintor y arqueólogo sería también una parte, ¿no? O sea, poder decir catalogador y luego de ahí viene el pintor y el arqueólogo. Otro ejemplo es de inclusiones y extensiones. Es un actor administrador puede entrar en un sistema, dar de alta a un pintor, perdón, y marcharse. Un actor administrador puede entrar en el sistema, asignar a un pintor una restauración y marcharse. Un administrador puede entrar en el sistema, empezar a asignar un pintor una restauración durante el proceso y darse cuenta de que el pintor no está en el sistema, darlo de alta sobre la marcha y terminar la asignación y marcharse. Este sería su diagrama. A continuación tenemos un actor administrador puede entrar en el sistema, asignar a un pintor una restauración y marcharse. Entonces tenemos aquí al administrador, asignación de pintor hasta a restauración. Entonces incluye búsqueda de restauradores y también da de alta a un pintor. Entonces, para elegir una restauración a la que asignar un pintor, el administrador debe realizar una búsqueda entre todas las restauraciones existentes y seleccionar una. ¿Cuáles serían sus actividades? Lo que ustedes van a realizar. 1. Un sistema automático de cambio de grupos para asignaturas funciona de la siguiente manera. El profesor da de alta una asignatura y proporciona al sistema un listado con los alumnos matriculados en dicha asignatura. Un alumno que quiera cambiar de grupo en una asignatura puede consultar las peticiones de cambio, y si encuentra alguna que le interese, el alumno solicita el cambio y el sistema lo almacena. Si no, el alumno puede dejar el cambio que desea por si a otro alumno le interesara. Los alumnos solo pueden consultar y publicar cambios de las asignaturas en las que están matriculados. 2. Se desea desarrollar un sistema de encuentros virtuales, algo parecido a un chat. Cuando se conecta al servidor, un usuario puede entrar o salir de un encuentro. Cada encuentro tiene un manager. El manager es el usuario que ha planificado el encuentro, que es el nombre del encuentro, la agenda del encuentro y el moderador del encuentro. Cada encuentro también tiene un moderador designado por el manager. La misión del moderador es asignar los turnos de palabras para que los usuarios hablen. El moderador también podrá dar como concluido el encuentro en cualquier momento. Y en cualquier momento un usuario puede consultar el estado del sistema, por ejemplo, los encuentros planeados y su información. Número 3. Un sistema personal de bolsa se conecta periódicamente a servidores que ofrecen información de las cotizaciones. Entonces, el sistema personal permite marcar una serie de valores para realizar un seguimiento y consultar los datos de dichos valores. Si a la hora de actualizar las cotizaciones uno de los valores marcados presenta una gran subida o bajada, informará a un usuario de ellos. Y el último, que sería un juego en smartphone, donde participan 2 jugadores, cada uno de ellos con su propio dispositivo. Cuando 2 jugadores desean jugar, uno de ellos crea una nueva partida y el otro se conecta.
El objetivo del juego es manejar una nave y disparar al contrario. Si uno de los dos jugadores acierta, la partida termina. Y si uno de los jugadores deja la partida, se pierde la conexión, la partida termina. Entonces, su trabajo va a consistir en realizar estos diagramas y subirlos al apartado. Yo les recomiendo utilizar Lucidchart, que les permite crear ahí el monito, que sería el actor, y las flechitas. Utilicen casos de uso ahí en la búsqueda. Pónganle casos de uso o UML y les van a aparecer los elementos indicados. Entonces, esto sería todo. Y si tienen alguna duda, pues me la hacen saber.